Antes de comenzar este mensaje, quiero invitarte a que escribas en los comentarios con todo tu corazón esta declaración. Señor, tú eres mi fortaleza y en ti recupero mi confianza. Amén. Hazlo no como una simple frase, sino como un acto de entrega, como el momento en que decides dejar de cargar solo con el peso de tus dudas. Escríbelo con convicción, porque cada palabra que declares hoy será el primer paso para recuperar lo que el miedo, el rechazo o el fracaso te robaron. Enseñanza 1. Tu confianza nace de su presencia, no de tus fuerzas. Tu confianza nace de su presencia, no de tus fuerzas. Y esto no es una frase para animarte en un mal día. Es una verdad que sostiene a millones de personas que, como tú, sienten que ya no tienen fuerzas propias para seguir. El profeta Isaías lo escribió con precisión en el capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Fíjate bien en el orden de esas palabras. Dios no dice, no temas, porque tú eres fuerte. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. Tu confianza nunca estuvo diseñada para nacer de tu carácter, de tu personalidad o de cuánto puedas controlar tu vida. Estaba diseñada para nacer de una presencia que no te abandona. Por eso, cuando sientes que la seguridad se te escapa de las manos, cuando dudas de si puedes con lo que viene, no es porque te falte carácter. Es porque intentas sostenerte con una fuerza que nunca fue la tuya para empezar. El enemigo quiere que creas que ser inseguro es tu identidad permanente, que naciste así, que otros tienen algo que a ti te falta. Es mentira. Lo que te falta no es carácter, es la conexión con la fuente correcta. Cómo aplicarlo en tu vida diaria. Cuando entres a una reunión, a una conversación difícil, a un lugar donde te sientas pequeño, no repitas, yo puedo, yo puedo. Repite lo que dice la Escritura. Dios está conmigo, Dios me sostiene. Como enseña el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Cuando el temor golpee tu puerta antes de una decisión importante, declara Salmo 27, versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Esto trae un descanso profundo. Ya no tienes que fingir una seguridad que no sientes. Ya no tienes que actuar como si nada te afectara. Puedes reconocer que tienes miedo y al mismo tiempo caminar con confianza, porque esa confianza no depende de que el miedo desaparezca, depende de quién camina contigo en medio de él. Así que hoy, si sientes que no tienes fuerzas, no busques fabricarlas, busca su presencia. Ahí está tu confianza esperándote. Tu confianza nace de su presencia, y si Él está contigo, nada tiene el poder final sobre tu vida. Enseñanza 2. Su poder se perfecciona en tu debilidad. Su poder se perfecciona en tu debilidad. Y esto no es un consuelo bonito para los días malos. Es una verdad que cambia por completo la forma en que ves tus propias limitaciones. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, escribió algo que parece una contradicción hasta que lo entiendes de verdad. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo no lo dijo desde la teoría. Lo dijo después de rogarle a Dios 3 veces que le quitara algo que él consideraba una limitación, y Dios no se la quitó. En cambio, le dio algo mejor. Su poder sostenido en esa debilidad. Piensa en lo que esto significa para ti. Esa área donde te sientes insuficiente, esa habilidad que crees que no tienes, esa vez que fallaste y te convenciste de que no sirves para eso, no es el final de la historia. Es exactamente el lugar donde Dios quiere manifestarse con más fuerza. El enemigo quiere convencerte de que tu debilidad es una descalificación. Dios te dice que es una invitación. Muchas veces evitamos ciertos pasos, ciertas oportunidades, ciertas relaciones, no porque Dios no nos haya llamado a ellas, sino porque tememos exponer lo que consideramos nuestra debilidad.
Escondemos lo que creemos insuficiente en lugar de entregárselo a aquel que se especializa precisamente en eso. ¿Cómo aplicarlo en tu vida diaria? La próxima vez que sientas que no estás a la altura de lo que se te pide, en tu trabajo, en tu familia, en tu propio caminar espiritual, no te retires. Entrégale a Dios específicamente esa debilidad en oración. Dile con tus propias palabras: Señor, aquí soy débil, pero tú prometiste que ahí es donde tu poder se manifiesta. Como dice Isaías 40, versículo 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y cuando la comparación con otros te haga sentir menos, recuerda 1 de Corintios 1, versículo 27. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. El resultado de vivir esta verdad es libertad. Ya no tienes que fingir fortaleza que no sientes. Ya no tienes que competir para demostrar que vales. Puedes presentarte tal como eres, con tus límites visibles, sabiendo que no es tu perfección lo que Dios usa, es tu disposición a depender de Él. Así que hoy, si sientes que no eres suficiente, tienes razón, no lo eres, por tu cuenta. Pero conectado a su poder, tu debilidad deja de ser un obstáculo y se convierte en el escenario donde Dios muestra su gloria. Su poder se perfecciona en tu debilidad. Y eso significa que no necesitas ser fuerte, solo necesitas estar dispuesto. Enseñanza 3. El pasado no tiene autoridad sobre tu futuro. El pasado no tiene autoridad sobre tu futuro. Y esto no es una forma bonita de decir, olvida lo que pasó. Es una decisión activa que la palabra de Dios te enseña a tomar todos los días. El apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14, escribió: Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo no dijo esto desde una vida sin errores. Lo dijo siendo el mismo hombre que había perseguido a la iglesia antes de conocer a Cristo. Si alguien tenía motivos para vivir atado a su pasado, era él. Y sin embargo, eligió no dejar que ese pasado definiera su identidad ni su propósito. Esa es la trampa en la que muchos vivimos sin darnos cuenta. Dejamos que un error, un fracaso, una decisión equivocada o incluso algo que otros nos hicieron se convierta en el lente con el que nos vemos a nosotros mismos. Repetimos en silencio: soy alguien que fracasa, soy alguien que no sabe elegir bien, soy alguien que no merece una segunda oportunidad. El enemigo no necesita convencerte de una mentira grande. Le basta con que sigas repitiendo esa mentira pequeña cada día hasta que la creas como una identidad. Pero la palabra de Dios dice algo distinto en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Tu pasado tiene información, pero no tiene autoridad. Puede haberte enseñado, puede haberte formado, pero no tiene el derecho de decidir quién eres hoy, ni qué puedes llegar a ser mañana. ¿Cómo aplicarlo en tu vida diaria? Cuando un recuerdo doloroso regrese a tu mente para acusarte, no lo discutas con tus propias fuerzas. Responde con la verdad de Dios. Eso quedó atrás. Hoy soy nueva criatura. Cuando dudes de intentar algo nuevo por miedo a repetir un error pasado, recuerda Romanos 8, versículo 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y cuando otros te recuerden quién fuiste para intentar definir quién eres, recuerda que la opinión de los hombres no tiene la última palabra, la tiene Dios. Esto trae una libertad enorme. Ya no tienes que cargar el peso de demostrar que cambiaste. No tienes que vivir explicándote. Puedes simplemente caminar hacia adelante, porque aquel que te hizo nueva criatura no está esperando que pruebes nada, solo que camines en lo que Él ya declaró sobre ti. Así que hoy, suelta lo que quedó atrás. No porque no haya dolido, no porque no haya sido real, sino porque ya no tiene poder sobre lo que viene. El pasado no tiene autoridad sobre tu futuro, y si Dios te llama nueva criatura, ninguna voz,
ni siquiera la tuya, tiene derecho a llamarte de otra forma. Enseñanza 4. Dios cree en tu propósito, aunque tú lo dudes. Dios cree en tu propósito, aunque tú lo dudes. Y esto no es una frase motivacional sacada de contexto. Es una promesa que Dios le dio a un pueblo entero en uno de sus momentos más oscuros, en el exilio, lejos de casa, sin certeza de si algún día volverían. Ahí, en medio de esa incertidumbre, Dios habló por medio del profeta Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Fíjate que Dios no dijo, cuando ya no dudes, te daré un propósito. Lo dijo mientras ellos dudaban, mientras no veían salida, mientras se sentían olvidados. Eso significa algo importante para ti. Tu duda no cancela el plan de Dios. Tu sensación de estar perdido, de no saber para qué sirves, de preguntarte si tu vida realmente tiene una dirección, no invalida lo que Dios ya diseñó para ti. El propósito de Dios no depende de que tú lo sientas con claridad todos los días. Depende de que Él ya lo decidió antes de que tú nacieras. El enemigo usa exactamente esta duda para paralizarte. Te susurra. Si de verdad tuvieras un propósito, ya lo sabrías, ya lo sentirías, ya estarías avanzando. Y así logra que dejes de dar pasos, que dejes de intentar, que te quedes esperando una señal perfecta que nunca llega, en lugar de caminar confiando en que Dios va revelando el camino paso a paso. ¿Cómo aplicarlo en tu vida diaria? No esperes sentir el 100% de claridad para moverte. Da el siguiente paso que tienes delante con lo que ya sabes hoy, confiando en que Dios dirige tu camino, como enseña Proverbios 16, versículo 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Cuando la duda te diga, esto no tiene sentido, responde con Romanos 8, versículo 28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El resultado de creer esto es paz en medio de la incertidumbre. Ya no necesitas tener todas las respuestas para seguir caminando. Puedes avanzar un día a la vez, sabiendo que no dependes de tu propia claridad, sino de la fidelidad de aquel que ya trazó el mapa completo. Así que hoy, aunque dudes, aunque no veas el panorama completo, aunque te preguntes si de verdad hay un propósito para tu vida, la respuesta es sí. Dios cree en tu propósito aunque tú lo dudes, y su fidelidad no depende de tu certeza. Enseñanza 5. Dios te ve distinto a cómo te ves tú. Dios te ve distinto a cómo te ves tú. Y esto no es un cumplido vacío para que te sientas mejor por un momento. Es una realidad que cambió por completo la historia de un joven pastor que nadie consideraba importante. Cuando el profeta Samuel fue a la casa de Isaí a ungir al futuro rey de Israel, vio a los hermanos mayores, fuertes, de apariencia impresionante, y pensó que uno de ellos sería el elegido. Pero Dios le dijo algo que quedó registrado en 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 7. No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El elegido fue David, el más joven, el que ni siquiera habían llamado a la reunión porque estaba cuidando ovejas. Piensa en cuántas veces te has descalificado a ti mismo usando exactamente el mismo criterio equivocado que casi usa Samuel. La apariencia, la comparación, lo que otros parecen tener y tú crees que no tienes. Te miras y ves lo que falta. Dios te mira y ve lo que ya puso ahí, aunque todavía nadie más lo haya notado, ni siquiera tú. El enemigo se aprovecha de esa distancia entre cómo te ves y cómo Dios te ve. Te mantiene enfocado en tus carencias visibles para que nunca descubras lo que Dios ya identificó en tu corazón. Mientras tú te descartas, Dios ya te está preparando. ¿Cómo aplicarlo en tu vida diaria? Cuando te compares con alguien y sientas que te quedas corto, recuerda que Dios no te está evaluando con esa misma vara. Pídele que te muestre lo que Él ve en ti, no lo que tú ves en el espejo.
Declara Salmo 139, versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, confiando en que lo que Él encuentra ahí es más de lo que tú imaginas. Y cuando alguien te subestime por lo que parece que te falta, recuerda que a David tampoco lo tomaron en cuenta al principio, y aún así fue el elegido. Esto trae una libertad enorme. Dejar de vivir peleando por cumplir con la mirada externa y empezar a vivir confiando en la mirada de Dios sobre tu corazón, que es la única que realmente define quién eres. Así que hoy, aunque el espejo, las comparaciones o las opiniones ajenas te digan que no eres suficiente, hay una mirada que ve más allá de la apariencia. Dios te ve distinto a como te ves tú, y su mirada es la que tiene la última palabra. Su fuerza está disponible ahora mismo, no después. Y esto no es una promesa para cuando las cosas mejoren. Es una realidad presente, activa en este mismo instante, sin importar en qué momento de tu vida te encuentres leyendo esto. El salmista lo escribió con una claridad total en el Salmo 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No dice será, dice es. No dice auxilio después de que resuelvas todo, dice pronto auxilio, disponible en medio de la tribulación, no después de ella. Muchas veces posponemos nuestra confianza. Pensamos, cuando supere esta etapa difícil, entonces tendré paz. Cuando resuelva este problema, entonces confiaré. Pero esa lógica invierte el orden que la palabra de Dios enseña. La fortaleza de Dios no es el premio que recibes después de resolver la crisis, es el recurso que tienes disponible mientras estás dentro de ella. El enemigo quiere que sigas esperando un momento más tranquilo para acercarte a Dios con confianza, un momento que convenientemente nunca llega porque siempre hay una nueva dificultad esperando en la esquina. Mientras tú esperas ese momento perfecto, la fuerza que necesitas hoy sigue disponible sin que la estés usando. ¿Cómo aplicarlo en tu vida diaria? No esperes a que termine la tormenta para pedir ayuda. Ora en medio de ella. Cuando sientas que las fuerzas se acaban en la mitad del día, no esperes hasta la noche para buscar a Dios. Detente ahí mismo y declara Filipenses 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios guardará vuestros corazones. Cuando el cansancio te haga pensar que ya no puedes seguir, recuerda que la fuerza no viene de un descanso perfecto, viene de una fuente que nunca se agota. El resultado de vivir esto es que dejas de sobrevivir a medias esperando un futuro mejor y empiezas a caminar sostenido hoy en medio de exactamente lo que estás enfrentando ahora. Así que hoy, no esperes a que todo se calme para sentirte fuerte. Su fuerza está disponible ahora mismo, no después, y puedes tomarla en este mismo instante, en medio de donde estás. Enseñanza 7. El mandato de Dios es también su promesa. El mandato de Dios es también su promesa. Y esto no es una orden fría que Dios da esperando que la cumplas con tus propias fuerzas. Es una de las combinaciones más poderosas de toda la Escritura, un mandato que ya trae dentro de sí la garantía de que se puede cumplir. Dios le dijo a Josué, justo cuando éste debía tomar el liderazgo después de la muerte de Moisés, en el capítulo 1, versículo 9, «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas». Josué no recibió primero un manual de estrategia, recibió primero una promesa de compañía, y de ahí nació el mandato de ser valiente. Esto cambia por completo la forma en que deberías escuchar cualquier instrucción de Dios para tu vida. Cuando sientes que Dios te está pidiendo algo que parece demasiado grande, un cambio, una decisión, un paso de fe, ese mandato no viene solo. Viene acompañado de la misma promesa que recibió Josué. Estaré contigo en donde quiera que vayas. Dios no te pide valentía y te deja resolverlo solo. Te pide valentía porque ya decidió acompañarte. El enemigo quiere que escuches únicamente la parte del mandato. Esfuérzate, sé valiente,
y la conviertas en una exigencia imposible que te genera más ansiedad que fe. Quiere que te enfoques en tu falta de valentía natural y olvides la promesa que sostiene ese mandato. ¿Cómo aplicarlo en tu vida diaria? Cuando enfrentes algo que te exige valentía, un cambio, una conversación difícil, una decisión importante, no te preguntes primero, ¿tengo el valor para esto? Pregúntate, ¿está Dios conmigo en esto? Y si la respuesta es sí, el valor llega como consecuencia, no como requisito previo. Declara Deuteronomio 31, versículo 8. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. El resultado de vivir esto es que dejas de medir tus decisiones únicamente por tu capacidad y empiezas a medirlas por la fidelidad de quien te acompaña. Eso cambia completamente el peso que sientes antes de dar un paso grande. Así que hoy, si Dios te está pidiendo esfuerzo y valentía para algo, recuerda que ese mandato es también su promesa. El mandato de Dios es también su promesa, y donde Él te envía, Él también te sostiene. Enseñanza 8. Caer no te descalifica, quedarte tirado sí. Caer no te descalifica, quedarte tirado sí. Y esto no es una excusa para tomar a la ligera tus caídas. Es una distinción importante que la palabra de Dios hace con total claridad en Proverbios capítulo 24, versículo 16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Fíjate en algo esencial. El versículo describe al justo cayendo 7 veces, no una, 7. Caer no es evidencia de que dejaste de ser justo. Es evidencia de que estás vivo, caminando, intentando. Lo que define al justo no es la ausencia de caídas, es la costumbre de levantarse. Muchas personas viven convencidas de que una caída, un error grande, una recaída, un fracaso público o privado, lo saca automáticamente de la carrera. Y esa creencia es la que más daño causa, porque no es la caída la que destruye el propósito de alguien, es la decisión de quedarse en el suelo, convencido de que ya no vale la pena levantarse. El enemigo no necesita que caigas más veces de las que ya has caído. Le basta con convencerte de que esta vez es diferente, que esta vez sí es el final, que esta vez ya no hay levantada posible. Es la misma mentira repetida con distinto disfraz cada vez. ¿Cómo aplicarlo en tu vida diaria? Cuando falles, y vas a fallar porque eres humano, no inviertas tu energía en castigarte por haber caído. Invierte tu energía en levantarte. Confiesa lo que necesites confesar delante de Dios. Recibe su perdón declarado en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y da el siguiente paso, no el paso perfecto, el siguiente. El resultado de creer esto es que dejas de vivir aterrado por la posibilidad de fallar, porque entiendes que fallar no es lo opuesto a la fe, quedarse tirado sí lo es. Así que hoy, si caíste, si fallaste, si sientes que arruinaste algo, esa no es la noticia final. Caer no te descalifica, quedarte tirado sí, y todavía tienes la oportunidad de levantarte una vez más. Enseñanza 9. Tu identidad no es tu historial de errores. Tu identidad no es tu historial de errores. Y esto no es negar lo que hiciste mal. Es rechazar que eso mal hecho tenga el derecho de definir quién eres. La palabra de Dios establece esto con una claridad radical en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. No dice que las cosas viejas se maquillaron, ni que se justificaron. Dice que pasaron, terminaron. Ya no son la base sobre la que se construye tu identidad. El mundo funciona distinto. Te archiva por tu peor momento. Una etiqueta, un error, un fracaso conocido por otros, se convierte en la forma en que muchos te recuerdan, aunque tú ya hayas cambiado por dentro. Y el riesgo más grande no es que otros te vean así,
es que tú termines aceptando esa misma etiqueta como tu verdadera identidad, repitiéndola en silencio cada vez que intentas avanzar. Yo soy el que siempre falla. Yo soy el que no puede. Yo soy mi peor error. El enemigo no necesita inventar acusaciones nuevas contra ti. Le basta con mantener viva la que ya existe, repitiéndola una y otra vez hasta que la confundas con la verdad. Pero la identidad que Dios declara sobre ti no se construye con tu historial, se construye con su decisión. ¿Cómo aplicarlo en tu vida diaria? Cuando la vergüenza de un error pasado intente definir cómo te presentas hoy, en una relación, en una oportunidad, en una oración, interrúmpela con la verdad de Dios. Eso fue lo que hice, no es quien soy. Declara Isaías 43, versículo 18 y 19. No os acordéis de las cosas pasadas. He aquí que yo hago cosa nueva. Y cuando alguien más insista en recordarte tu historial, recuerda que su opinión no tiene autoridad para reescribir lo que Dios ya declaró. El resultado de vivir esto es que dejas de presentarte al mundo pidiendo disculpas por quien fuiste y empiezas a caminar como quien Dios dice que ya eres. Así que hoy, suelta la etiqueta que llevas cargando. Tu identidad no es tu historial de errores, es la nueva criatura que Dios ya declaró que eres. Enseñanza 10. La comparación te roba la confianza que Dios ya te dio. La comparación te roba la confianza que Dios ya te dio. Y esto no es solo un consejo de bienestar emocional, es una verdad espiritual con raíces profundas en cómo Dios te formó. El salmista lo escribió con asombro genuino en el Salmo 139, versículo 14. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No dice, te alabaré, porque soy como los demás. Dice, formidablemente hecho, como una obra única, diseñada con intención, sin necesidad de parecerse a nadie más para tener valor. Y sin embargo, ¿cuántas veces al día tu mente hace exactamente lo contrario de lo que dice ese versículo? Miras la vida de otro y mides la tuya con esa vara. Ves lo que otro logró y sientes que tú te quedaste atrás. Ves el don de otro y olvidas el tuyo. La comparación no te muestra la realidad completa de la otra persona, solo te muestra lo que ella decide exhibir. Y aún así, eso basta para hacerte dudar de todo lo que Dios ya puso en ti. El enemigo no necesita convencerte de que no vales nada. Le basta con mantenerte comparándote constantemente, porque sabe que ese hábito, por sí solo, erosiona tu confianza más lento, pero más profundamente que cualquier ataque directo. ¿Cómo aplicarlo en tu vida diaria? Cuando notes que empiezas a compararte en redes sociales, en una reunión, al ver el avance de alguien más, detente y declara conscientemente: Dios me hizo formidablemente con un propósito que no depende de repetir el camino de otro. Recuerda Gálatas 6, versículo 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Tu carrera se corre contra tu propio llamado, no contra el camino de nadie más. El resultado de vivir esto es una paz que no depende de estar ganando frente a otros. Puedes alegrarte genuinamente por el avance de alguien más, sin que eso reste nada a tu propio valor, porque tu valor nunca estuvo en competencia. Así que hoy, suelta la comparación que has cargado en silencio. La comparación te roba la confianza que Dios ya te dio. Y esa confianza vuelve a ti en el momento en que dejas de medirte con otros y empiezas a verte con los ojos de quien te formó. Enseñanza 11. El rechazo humano no anula el llamado de Dios. El rechazo humano no anula el llamado de Dios. Y esto no es minimizar el dolor real que causa que alguien te deje fuera, te ignore o te rechace. Es recordarte que ese rechazo, por doloroso que sea, no tiene la autoridad final sobre tu vida. El apóstol Pablo lo declaró con fuerza en Romanos capítulo 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No dice que nadie estará contra ti,
Dice que, aunque alguien lo esté, eso no cambia el resultado final, porque Dios ya está de tu lado. El rechazo tiene una forma particular de calarnos hondo, porque muchas veces lo interpretamos como una evaluación objetiva de nuestro valor. Alguien no te eligió, no te llamó, te dejó fuera de una conversación, de una oportunidad, de una relación, y la mente rápidamente concluye: debe ser porque no valgo lo suficiente. Pero el rechazo de una persona es solo la opinión limitada de esa persona, no un veredicto de Dios sobre quién eres. El enemigo usa el rechazo humano como una de sus herramientas más eficaces, porque no necesita convencerte de una mentira nueva, solo necesita que el dolor de ese rechazo hable más fuerte que la verdad de que Dios te eligió primero. ¿Cómo aplicarlo en tu vida diaria? Cuando enfrentes un rechazo en el trabajo, en una amistad, en una relación, permítete sentir el dolor sin convertirlo en una sentencia sobre tu identidad. Declara Efesios 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Fuiste elegido antes de que existiera la posibilidad de que alguien más te rechazara. Y cuando la soledad de ese rechazo se sienta pesada, recuerda Deuteronomio 31, versículo 6. Él no te dejará ni te desamparará. El resultado de vivir esto es que dejas de necesitar la aprobación de todos para sentirte seguro, porque ya tienes la aprobación de aquel cuya opinión realmente sostiene tu identidad. Así que hoy, si alguien te dejó fuera, si sentiste el peso de no ser elegido, recuerda esto con firmeza. El rechazo humano no anula el llamado de Dios, y lo que Él decidió sobre ti sigue en pie, lo hayan notado o no. Confiar en el tiempo de Dios calma la prisa. Y esto no es una invitación a la pasividad o a dejar de esforzarte. Es un cambio de enfoque del cuándo ansioso al quién fiel. El sabio Salomón lo escribió con una profundidad que sigue vigente hoy en Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Dios no promete que todo llegará rápido, promete que todo será hermoso en su tiempo, que es distinto al tuyo y generalmente más lento de lo que tu ansiedad quisiera. Vivimos en una prisa constante por ver resultados, por alcanzar la meta, por dejar de estar en proceso y por fin llegar a donde queremos estar. Y esa prisa, cuando no se cumple al ritmo que esperamos, se convierte fácilmente en desconfianza. Si Dios realmente cuidara de mí, esto ya habría pasado. Pero el retraso no es abandono. Muchas veces es preparación, protección o simplemente un tiempo que tu ojo humano no puede evaluar todavía con precisión. El enemigo se aprovecha de la impaciencia para hacerte tomar decisiones apresuradas, para hacerte dudar de la fidelidad de Dios cada vez que el reloj no coincide con tus expectativas y para robarte la paz de hoy con la ansiedad por un mañana que aún no llega. ¿Cómo aplicarlo en tu vida diaria? Cuando sientas la urgencia de que esto ya debería haber pasado, respira y declara Salmo 27, versículo 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Sigue trabajando, sigue orando, sigue sembrando, pero suelta la exigencia de que el resultado llegue en tu cronograma. Recuerda Habacuc 2, versículo 3. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. El resultado de vivir esto es una paz que no depende de que las cosas se muevan rápido. Puedes seguir avanzando con esperanza, sin la presión constante de sentir que te estás quedando atrás. Así que hoy, suelta la prisa. Confiar en el tiempo de Dios calma la prisa, y lo que Él ha prometido para tu vida llegará hermoso, en el momento exacto en que debe llegar. Enseñanza 13. Dios equipa a los que se sienten insuficientes. Dios equipa a los que se sienten insuficientes. Y esto no es una idea abstracta, es la historia real de un hombre que Dios eligió precisamente cuando ese hombre estaba convencido de que no servía para la tarea. Cuando Dios llamó a Moisés para hablar delante de Faraón y liderar la salida de Israel, la primera respuesta de Moisés no fue confianza, fue excusa.
En Éxodo, capítulo 4, versículo 10, Moisés le dijo a Dios: «Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua». Y la respuesta de Dios en el versículo 12 no fue quitarle la tarea, fue esto: «Ve pues ahora, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar». Fíjate en algo clave. Dios no discutió con Moisés sobre si su debilidad era real o no. Simplemente la reemplazó con su presencia. No le dio a Moisés un curso acelerado de oratoria, le dio su compañía. Y eso fue suficiente para que el hombre que se consideraba torpe de lengua terminara enfrentando al hombre más poderoso de su época. ¿Cuántas veces usamos exactamente la misma excusa que Moisés? No tengo la habilidad, no sé comunicarme bien, no soy lo suficientemente capaz para esto. Y el problema no es que esa percepción sea completamente falsa. Muchas veces sí tenemos limitaciones reales. El problema es que usamos esa limitación real como excusa final, sin considerar que Dios no llama a los ya calificados, equipa a los que Él llama. ¿Cómo aplicarlo en tu vida diaria? Cuando sientas que te falta preparación, experiencia o habilidad para algo que sientes que Dios está poniendo delante de ti, no lo descartes automáticamente por esa razón. Pregúntale a Dios: «Si esto viene de ti, ¿me vas a equipar?». Declara 2 de Corintios 9, versículo 8. «Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas toda suficiencia, abundéis para toda buena obra». El resultado de vivir esto es que dejas de esperar sentirte listo para empezar. Empiezas confiando en que la capacitación llega en el camino, no antes de dar el primer paso. Así que hoy, si te sientes insuficiente para algo que Dios puso delante de ti, recuerda a Moisés. Dios equipa a los que se sienten insuficientes. Y tú, no puedo, nunca ha sido un obstáculo para su «Yo estaré contigo». Enseñanza 14. Libertad de la aprobación ajena. Libertad de la aprobación ajena. Y esto no es una invitación a dejar de importarte la gente. Es una invitación a dejar de necesitarla para sentirte seguro de quién eres. El apóstol Pablo se hizo una pregunta directa en Gálatas, capítulo 1, versículo 10, que sigue confrontando a cualquiera que la lea con honestidad. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo entendió algo que muchos tardamos años en aprender. No se puede vivir simultáneamente para agradar a Dios y para agradar a todos los que te rodean, porque ambos caminos, tarde o temprano, se contradicen. Vivir buscando la aprobación constante de otros es agotador, porque esa aprobación cambia según el humor, la opinión y las expectativas de cada persona. Lo que hoy alguien aplaude, mañana lo critica. Y si tu confianza depende de esa aprobación variable, tu seguridad nunca será estable, siempre estará a merced del juicio ajeno. El enemigo sabe exactamente esto, y por eso te mantiene atento a lo que otros piensan, lo que otros comentan, lo que otros esperan de ti, hasta que terminas tomando decisiones no por convicción, sino por miedo a decepcionar a alguien. ¿Cómo aplicarlo en tu vida diaria? Antes de una decisión importante, pregúntate honestamente: ¿estoy haciendo esto porque creo que es lo correcto delante de Dios o porque temo lo que alguien va a pensar? Declara Salmo 118, versículo 6. Jehová está por mí, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y cuando sientas la presión de cumplir expectativas ajenas que no vienen de Dios, permítete soltarlas sin culpa. El resultado de vivir esto es una libertad enorme para tomar decisiones alineadas con lo que Dios te está pidiendo, sin cargar con el peso adicional de gestionar la opinión de cada persona a tu alrededor. Así que hoy, suelta el peso de agradar a todos. Libertad de la aprobación ajena significa que puedes vivir en paz aunque no todos entiendan tu camino, porque no caminas para ellos, caminas para Dios. Enseñanza 15. Tu valor no se mide en logros. Tu valor no se mide en logros.
Y esto no es una excusa para dejar de esforzarte o de crecer. Es una corrección profunda a la forma en que muchos medimos nuestro propio valor. El apóstol Pablo escribió en Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjate en el orden. Primero, somos hechura suya, ya valiosos, ya creados con intención, y después vienen las buenas obras como consecuencia de ese valor, no como la fuente de él. Vivimos en una cultura que constantemente invierte ese orden. Nos enseña que valemos por lo que producimos, por lo que logramos, por cuánto avanzamos comparado con el año anterior. Y cuando un mes no cumplimos esas metas, cuando un proyecto no sale como esperábamos, cuando sentimos que no estamos logrando lo suficiente, ese sentimiento de fracaso se filtra silenciosamente hasta convertirse en duda sobre nuestro valor como personas. El enemigo se aprovecha exactamente de esa confusión. Sabe que si logra que midas tu identidad por tu productividad, nunca vas a descansar en paz, porque siempre habrá algo más que lograr, algo más que demostrar, alguna meta más que alcanzar antes de sentirte suficiente. ¿Cómo aplicarlo en tu vida diaria? Cuando midas tu día por lo que lograste o no lograste, detente y recuerda que tu valor no cambió con esos resultados. Sigue siendo hechura de Dios en un día productivo y en un día donde nada salió como esperabas. Declara Sofonías 3, versículo 17. Jehová se gozará sobre ti con alegría, se gozará sobre ti con cánticos. Ese gozo de Dios sobre ti no depende de tu lista de logros del día. El resultado de vivir esto es que puedes perseguir metas con pasión, sin que tu identidad se derrumbe cuando alguna no se cumple como esperabas. Así que hoy, suelta la presión de demostrar tu valor con resultados. Tu valor no se mide en logros, se mide en el hecho de que Dios ya te llamó su hechura antes de que hicieras algo para merecerlo. Enseñanza 16. Dios reemplaza el temor con valentía. Dios reemplaza el temor con valentía. Y esto no significa que el temor desaparezca por arte de magia en el momento en que decides creer. Significa que tienes acceso a algo más fuerte que ese temor. El apóstol Pablo le escribió a su discípulo Timoteo, un joven que enfrentaba el desafío de liderar una comunidad de fe siendo aún joven e inseguro, en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjate que Pablo no le dice a Timoteo, deja de sentir miedo. Le recuerda de dónde viene y de dónde no viene ese espíritu de temor que lo paraliza. El temor que te frena constantemente, el que te hace dudar antes de hablar, el que te convence de quedarte callado, de no intentar, de no arriesgarte, no es algo que Dios puso en ti. Es algo que se instaló ahí, por experiencias, por heridas, por voces externas, pero no es tu diseño original. Tu diseño original incluye poder, amor y dominio propio, 3 cosas completamente distintas a la parálisis que el miedo produce. El enemigo se beneficia enormemente de mantenerte con miedo, porque sabe que una persona atemorizada no avanza, no se arriesga, no cree en las promesas de Dios lo suficiente como para actuar en consecuencia de ellas. ¿Cómo aplicarlo en tu vida diaria? Cuando el miedo aparezca antes de una decisión, una conversación, un paso nuevo, no lo trates como una señal de que no debes avanzar. Trátalo como una invitación a recordar de dónde viene tu verdadera fuente de valentía. Declara Isaías 41, versículo 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. No temas, yo te ayudo. El resultado de vivir esto es que dejas de esperar sentirte sin miedo para actuar. Aprendes a actuar con fe, incluso cuando el miedo todavía está presente, porque sabes que el poder que tienes disponible es más grande que ese temor. Así que hoy, si el miedo te ha tenido callado o quieto, recuerda quién eres realmente. Dios reemplaza el temor con valentía, y esa valentía ya está disponible, esperando que la reclames.
Enseñanza 17. Dios repara lo que el fracaso o el tiempo destruyeron. Dios repara lo que el fracaso o el tiempo destruyeron. Y esto no es solo una frase de consuelo. Es una promesa concreta que Dios le dio a un pueblo que había perdido años completos por causa de una plaga devastadora. El profeta Joel escribió estas palabras de parte de Dios en el capítulo 2, versículo 25. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Dios no dijo, olvidemos esos años. Dijo, los restituiré, como si esos años perdidos pudieran, de alguna forma que solo Él conoce, ser devueltos en fruto, en bendición, en restauración. Todos tenemos años, etapas, oportunidades que sentimos que se perdieron. Una relación que no funcionó, un negocio que fracasó, un tiempo de vida consumido por decisiones equivocadas, por enfermedad, por circunstancias fuera de nuestro control. Y esa pérdida deja una sensación difícil de nombrar. La sensación de estar atrasado, de que otros avanzaron mientras tú perdiste tiempo que ya no puedes recuperar. El enemigo se aprovecha exactamente de esa sensación de atraso irrecuperable para robarte la esperanza de un futuro distinto. Quiere que veas esos años perdidos como una condena permanente, en lugar de como un terreno que Dios puede restaurar de formas que tu lógica todavía no puede calcular. ¿Cómo aplicarlo en tu vida diaria? Cuando la sensación de perdí tiempo valioso te visite, no la ignores, pero tampoco la aceptes como sentencia final. Entrégale a Dios específicamente esos años, esa etapa, esa pérdida, y pídele que haga lo que solo Él puede hacer, restituir. Declara Joel 2, versículo 26. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios. Y recuerda que la restauración de Dios no siempre se ve igual a lo que perdiste, a veces es mejor. El resultado de creer esto es esperanza real para lo que sientes irrecuperable. Puedes dejar de vivir lamentando el tiempo perdido y empezar a esperar activamente lo que Dios va a restaurar. Así que hoy, si sientes que perdiste años, oportunidades o tiempo valioso, no es el final de la historia. Dios repara lo que el fracaso o el tiempo destruyeron, y su restauración puede sorprenderte. Enseñanza 18. Caminas con autoridad delegada, no con debilidad prestada. Caminas con autoridad delegada, no con debilidad prestada. Y esto no es una exageración espiritual. Es una realidad que Jesús mismo declaró sobre quienes lo siguen. En Lucas capítulo 10, versículo 19, dijo, He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Fíjate en la palabra clave, os doy. No es una autoridad que tú generaste con tu propio esfuerzo o carácter. Es una autoridad delegada, entregada por alguien que ya tiene toda autoridad y que decide compartirla contigo. Muchas veces vivimos como si camináramos con nuestras propias fuerzas y por eso nos sentimos débiles ante los desafíos, porque en realidad, medidos solo por nuestra capacidad natural, muchos de esos desafíos sí nos superan. Pero esa no es la posición desde la que Dios te llama a caminar. No te llama a enfrentar la vida con tu debilidad prestada de aquí y de allá. Te llama a caminar con la autoridad que Él ya te delegó. El enemigo prefiere que olvides esta autoridad. Prefiere que sigas viéndote pequeño, sin recursos, sin poder real, porque sabe que una persona que camina consciente de la autoridad que tiene en Cristo es mucho más difícil de intimidar. ¿Cómo aplicarlo en tu vida diaria? Cuando enfrentes un pensamiento de derrota, de temor, de opresión constante, no lo enfrentes solo con fuerza de voluntad. Enfréntalo declarando la autoridad que Dios ya te dio. Recuerda Santiago 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. No es una batalla que ganas con tus propios recursos, es una batalla que ya está a tu favor por la autoridad delegada que tienes. El resultado de vivir esto es que dejas de sentirte una víctima constante de las circunstancias y empiezas a caminar como alguien con posición y autoridad espiritual real.
Así que hoy, deja de caminar con la debilidad prestada del miedo y la duda. Caminas con autoridad delegada, no con debilidad prestada, y esa autoridad ya es tuya en Cristo. El gozo de Jehová es tu fuerza. Y esto no es pedirte que finjas estar bien cuando no lo estás. Es una instrucción que Dios le dio a su pueblo en un momento muy específico y muy humano. Acababan de escuchar la ley leída en voz alta después de mucho tiempo, y al reconocer cuánto se habían alejado, empezaron a llorar. Fue entonces cuando el líder Nehemías les dijo, en el capítulo 8, versículo 10 de su libro, «No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza». No les dijo que ignoraran su dolor. Les dijo que, incluso en medio de ese dolor real, había un gozo disponible que no dependía de las circunstancias, y que ese gozo, no la tristeza prolongada, era la fuente de la fuerza que necesitaban para seguir adelante. Muchas veces creemos que el gozo es un lujo que nos podemos permitir solo después de resolver los problemas. Pensamos, cuando esto termine, entonces podré estar en paz, entonces podré alegrarme. Pero esa lógica invierte el orden que la palabra enseña. El gozo de Dios no es la recompensa por haber superado la dificultad, es el combustible que te sostiene mientras la atraviesas. El enemigo se beneficia enormemente de mantenerte convencido de que alegrarte en medio de la lucha es, de alguna forma, deshonesto o irresponsable. Te hace sentir que si sonríes demasiado pronto, no estás tomando en serio tu problema. Pero la alegría en Dios nunca ha sido negación de la realidad. Es una declaración de que esa realidad no tiene la última palabra. ¿Cómo aplicarlo en tu vida diaria? En medio de tu día más difícil de esta semana, busca intencionalmente un motivo concreto de gratitud y decláralo en voz alta, aunque no sientas ganas al principio. Declara Salmo 16, versículo 11. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y cuando la prueba se sienta especialmente pesada, recuerda Santiago 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, no porque la prueba en sí sea agradable, sino porque sabes que produce algo valioso en ti. Dios está más cerca en tu quebranto. Y esto no es una idea reconfortante sin fundamento, es una promesa explícita del salmista, escrita después de atravesar profundas angustias personales. En el Salmo 34, versículo 18, está escrito, «Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu». No dice que Dios se acerca cuando por fin logras recomponerte. Dice que está cercano precisamente en el quebranto, en el momento donde te sientes más deshecho, no menos. Muchas personas evitan acercarse a Dios cuando están pasando por su peor momento, precisamente porque se sienten indignas o demasiado rotas para presentarse delante de Él. Piensan que primero deben recomponerse un poco, calmarse, tener más fe y solo entonces buscarlo. Pero esa lógica es exactamente al revés de lo que la Escritura enseña. Tu quebranto no te aleja de Dios, te acerca a Él, porque es precisamente ahí donde su cercanía se hace más evidente y necesaria. El enemigo usa el quebranto como una oportunidad para el aislamiento. Sabe que una persona que se siente rota y que además cree que debe ocultar esa condición para acercarse a Dios, terminará alejándose justo cuando más necesita esa cercanía. ¿Cómo aplicarlo en tu vida diaria? La próxima vez que te sientas deshecho por una pérdida, una decepción, un dolor que no logras explicar del todo, no esperes a estar mejor para orar. Ora exactamente desde ese quebranto, con las palabras que tengas, aunque sean pocas o desordenadas. Declara Salmo 147, versículo 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y recuerda que no necesitas presentarte ante Dios recompuesto, necesitas presentarte honesto. El resultado de vivir esto es que dejas de esconder tu dolor de la única presencia que realmente puede sanarlo. Empiezas a acercarte a Dios exactamente en tus peores momentos, no solo en los mejores.
Así que hoy, si te sientes quebrantado, no te alejes. Dios está más cerca en tu quebranto, y ese quebranto no te descalifica de su presencia, te acerca más a ella. Enseñanza 21. Puedes acercarte a Dios con confianza, no con vergüenza. Puedes acercarte a Dios con confianza, no con vergüenza. Y esto no es minimizar la culpa real que a veces sentimos por nuestros errores. Es recordarte cómo la Escritura te invita a manejar esa culpa delante de Dios. El escritor de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 16, escribió: Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fíjate que la palabra clave es confiadamente. No dice acerquémonos con temor a ser rechazados, ni acerquémonos solo cuando estemos seguros de merecerlo. Dice confiadamente, porque ese trono no es un trono de juicio esperando condenarte, es un trono de gracia esperando socorrerte. La vergüenza tiene una forma muy particular de mantenernos alejados exactamente de lo que más necesitamos. Cuando fallamos, cuando pecamos, cuando tomamos decisiones de las que después nos arrepentimos, la primera reacción suele ser distanciarnos de Dios, como si necesitáramos limpiarnos primero por nuestra cuenta antes de poder presentarnos delante de Él otra vez. Pero esa lógica ignora completamente para qué existe la gracia. El enemigo se beneficia enormemente de mantenerte alejado de Dios en tus peores momentos, porque sabe que es precisamente ahí, en el trono de la gracia, donde encontrarías la misericordia que tanto necesitas. Prefiere que sigas cargando la vergüenza en silencio, lejos de la única fuente que puede realmente aliviarla. ¿Cómo aplicarlo en tu vida diaria? Cuando la vergüenza te haga querer alejarte de la oración, de la palabra, de la comunidad de fe, reconoce esa reacción como una trampa, no como sabiduría. Acércate exactamente en ese momento, declarando 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No necesitas llegar limpio para acercarte, te acercas para que Él te limpie. El resultado de vivir esto es una relación con Dios mucho más honesta y sostenible, sin los ciclos de culpa y distanciamiento que tanto agotan. Así que hoy, si la vergüenza te ha mantenido alejado, ese no es el camino que la Escritura te enseña. Puedes acercarte a Dios con confianza, no con vergüenza, porque el trono al que te acercas es de gracia, no de condenación. Enseñanza 22. Su presencia va contigo en medio del fuego y del agua. Su presencia va contigo en medio del fuego y del agua. Y esta promesa no te ofrece evitar la crisis, te ofrece algo más valioso, no atravesarla solo. El profeta Isaías escribió en el capítulo 43, versículo 2, Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Fíjate en un detalle importante. La promesa no es no pasarás por aguas ni por fuego. La promesa es cuando pases, asumiendo que las dificultades sí llegarán y garantizando que, en medio de ellas, no serás destruido. Esto corrige una expectativa que muchos tenemos sin darnos cuenta. La idea de que la presencia de Dios en nuestra vida debería significar ausencia total de crisis. Y cuando la crisis llega de todas formas, concluimos erróneamente que Dios se alejó o que dejamos de tener su favor. Pero la promesa nunca fue esa. La promesa siempre fue compañía en medio de la dificultad, no exención de ella. El enemigo usa cada nueva crisis como evidencia de que Dios te abandonó, sabiendo que si logra convencerte de eso, dejarás de buscar su presencia justo cuando más la necesitas, en medio del fuego, en medio del agua. ¿Cómo aplicarlo en tu vida diaria? Nombra específicamente cuál es tu agua o tu fuego en este momento, la situación que sientes que te puede arrasar, y declara esta promesa directamente sobre ella. Señor, estoy pasando por esto, y tú prometiste que estarías conmigo aquí. Declara también Salmo 23, versículo 4.
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y recuerda que atravesar no es lo mismo que quedarse atrapado. La promesa incluye salir del otro lado. El resultado de vivir esto es una fe realista, que no depende de que la vida sea fácil, sino de que Dios está presente exactamente donde la vida se pone difícil. Así que hoy, si estás en medio de tu propia agua o tu propio fuego, no es señal de abandono. Su presencia va contigo en medio del fuego y del agua, y esa presencia es la garantía de que no serás consumido. Enseñanza 23. Tu confianza no depende de estar solo. Tu confianza no depende de estar solo. Y esto no es una frase para minimizar lo difícil que se siente atravesar temporadas de soledad real. Es una promesa firme, repetida a lo largo de toda la Escritura, para quienes enfrentan momentos donde parece que nadie más está presente. Antes de que Josué tomara el liderazgo, Moisés le dijo delante de todo el pueblo, en Deuteronomio capítulo 31, versículo 6, «Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará». Esta promesa no depende de que otros estén contigo, depende de que Dios lo está. Incluso cuando el resto se aleja, cuando una relación termina, cuando un amigo desaparece, cuando la familia no entiende. La soledad tiene una forma particular de erosionar la confianza. Cuando estamos rodeados de apoyo, es más fácil sentirnos seguros, capaces, respaldados. Pero cuando esa red de apoyo se reduce, cuando enfrentamos algo importante sin nadie a nuestro lado, la mente rápidamente concluye, «No voy a poder con esto sola». Y esa conclusión, aunque comprensible, ignora la promesa central de toda la fe cristiana. Nunca estás verdaderamente solo. El enemigo se aprovecha de los momentos de soledad para susurrarte que has sido abandonado, que Dios también se alejó junto con las personas que se fueron. Es mentira. La presencia de Dios no depende de la presencia de nadie más. ¿Cómo aplicarlo en tu vida diaria? En los momentos donde te sientas más solo, no busques primero llenar ese vacío con distracción o con relaciones que no son sanas. Busca primero la certeza de la presencia de Dios. Declara Salmo 27, versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Y recuerda que tomar decisiones importantes no requiere tener compañía humana constante. Requiere la certeza de que Dios está contigo en esa decisión. El resultado de vivir esto es una confianza que no colapsa cuando las personas se van, porque nunca estuvo construida únicamente sobre ellas. Así que hoy, si te sientes solo, recuerda esta verdad hasta que la sientas real. Tu confianza no depende de estar solo, depende de quien nunca te deja, incluso cuando todos los demás lo hacen. La fuente de tu capacidad está fuera de ti. Y esto no es contradecir todo lo que ya hemos hablado sobre tu valor y tu identidad. Es completar la verdad. Tienes un valor inmenso porque Dios te hizo y al mismo tiempo tu capacidad para enfrentar lo que viene no nace de tus propios recursos, nace de la conexión con Él. El apóstol Pablo lo resumió en una de las frases más citadas y a veces más malentendidas de toda la Biblia, en Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dice, todo lo puedo porque soy fuerte. Dice, todo lo puedo en Cristo, reconociendo abiertamente que la fuente de esa capacidad está fuera de Él mismo. Vivimos convencidos de que necesitamos generar toda nuestra propia fuerza, todo nuestro propio ánimo, toda nuestra propia motivación. Y cuando esa fuerza interna se agota, porque es humana y limitada, sentimos que fallamos. Pero la promesa de Pablo no depende de tener siempre fuerza propia disponible. Depende de acudir constantemente a la fuente correcta cuando la propia se acaba. El enemigo prefiere que sigas intentando resolver todo con tus propias fuerzas hasta el agotamiento total, porque sabe que una persona agotada, desconectada de la fuente verdadera, es mucho más fácil de derribar. ¿Cómo aplicarlo en tu vida diaria?
Cuando sientas que ya no tienes más para dar, en tu trabajo, en tu familia, en tus propios sueños, no te exijas encontrar esa fuerza dentro de ti mismo. Busca la fuente. Ora, aunque sea con pocas palabras. Señor, ya no tengo fuerzas, dame las tuyas. Declara Isaías 40, versículo 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. El resultado de vivir esto es sostenibilidad real. Dejas de operar en un ciclo de agotamiento y culpa por no tener siempre fuerza disponible y empiezas a vivir conectado a una fuente que, a diferencia de la tuya, nunca se seca. Así que hoy, si sientes que ya diste todo lo que tenías, eso está bien. La fuente de tu capacidad está fuera de ti y ahí sigue disponible, esperando que acudas a ella una vez más. Enseñanza 25. Puedes soltar lo que cargas. Puedes soltar lo que cargas. Y esto no es una sugerencia opcional para cuando tengas tiempo de trabajar en tu paz mental. Es un mandato directo, con una promesa concreta unida a él. El salmista escribió en el Salmo 55, versículo 22. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Fíjate en el verbo, echa. No dice reduce un poco tu carga, ni compártela con alguien más. Dice, échala por completo sobre alguien diseñado para sostenerla. Muchos vivimos cargando durante años cosas que nunca fuimos diseñados para cargar solos. Preocupaciones por el futuro, responsabilidades ajenas que asumimos como propias, el peso de intentar controlar resultados que están fuera de nuestras manos. Y en algún punto, esa carga se vuelve tan familiar que dejamos de notar cuánto nos está agotando, hasta que el cansancio se convierte en nuestro estado permanente. El enemigo se beneficia de que sigas cargando todo tú solo, porque sabe que una persona agotada por cargas que no le corresponden tiene menos energía, menos claridad y menos fe para caminar en lo que Dios tiene para ella. ¿Cómo aplicarlo en tu vida diaria? Identifica hoy, con nombre y apellido, qué estás cargando que no te corresponde cargar solo, una preocupación específica, una responsabilidad que asumiste de más, una expectativa ajena. Y en oración, entrégala conscientemente, no como un gesto simbólico, sino como una decisión real de dejar de sostenerla con tus propias fuerzas. Declara 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El resultado de vivir esto es una liviandad que muchos han olvidado que es posible sentir. No porque los problemas desaparezcan, sino porque dejas de cargarlos tú solo. Así que hoy, suelta lo que has estado cargando en silencio. Puedes soltar lo que cargas, porque aquel que te lo pide también promete sostenerte a ti. Enseñanza 26. Dios pelea con su espíritu, no con tus recursos. Dios pelea con su espíritu, no con tus recursos. Y esto no es una excusa para dejar de esforzarte o de planear con sabiduría. Es un recordatorio de dónde está la fuente real de la victoria. El profeta Zacarías recibió esta palabra de Dios para el líder Zorobabel, quien enfrentaba la enorme tarea de reconstruir el templo con recursos limitados, en el capítulo 4, versículo 6. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zorobabel no tenía el ejército ni los recursos que la tarea parecía requerir, y Dios no le prometió proveerle esos recursos externos, le prometió algo más determinante, su espíritu. ¿Cuántas veces medimos si algo es posible únicamente por los recursos visibles que tenemos disponibles? El dinero, el tiempo, los contactos, la experiencia, y cuando esos recursos parecen insuficientes, concluimos que la puerta está cerrada. Pero Dios no siempre trabaja multiplicando tus recursos visibles primero. Muchas veces trabaja supliendo con su espíritu lo que tus recursos no alcanzan a cubrir. El enemigo quiere que sigas evaluando cada posibilidad únicamente con matemática humana, para que descartes exactamente lo que Dios sí puede hacer con recursos que tú ni siquiera puedes medir. ¿Cómo aplicarlo en tu vida diaria?
Antes de descartar algo por no tener los recursos suficientes, pregúntale a Dios si es su espíritu y no tus recursos actuales lo que debe determinar si avanzas. Declara 2 de Corintios 3, versículo 5. No que seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Sigue siendo sabio con lo que tienes, pero no dejes que la escasez visible sea la única voz que decide tu siguiente paso. El resultado de vivir esto es valentía para caminar hacia cosas que tu propia cuenta bancaria, tu propia agenda o tu propia experiencia no explican del todo. Así que hoy, si sientes que te faltan recursos para lo que tienes delante, recuerda a Zorobabel. Dios pelea con su espíritu, no con tus recursos, y eso cambia completamente lo que es posible. Enseñanza 27. Ninguna acusación contra ti prosperará. Ninguna acusación contra ti prosperará. Y esto no significa que nunca enfrentarás críticas, calumnias o juicios injustos. Significa que esas acusaciones no tienen el poder final de determinar tu destino. El profeta Isaías escribió una de las promesas más contundentes de protección espiritual en el capítulo 54, versículo 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Fíjate que no promete ausencia de ataques. Armas forjadas contra ti asume que sí existirán. Promete que esas armas, sea cual sea su forma, palabras, calumnias, injusticias, no prosperarán en destruirte. Vivir con el temor constante a ser juzgado, malinterpretado o acusado injustamente puede paralizarte, haciéndote pequeño, silencioso, defensivo. Y muchas veces esa lucha interna consume más energía que el ataque mismo. Necesitas una promesa mayor que tu temor a la opinión ajena, y esta lo es. El enemigo sabe que la lengua es una de sus armas más efectivas, no porque siempre tenga razón, sino porque las palabras, verdaderas o falsas, tienen la capacidad de instalarse en tu mente y quedarse ahí repitiéndose. Su objetivo no es necesariamente convencer a todos a tu alrededor, es convencerte a ti de que esa acusación define quién eres. ¿Cómo aplicarlo en tu vida diaria? Cuando enfrentes una crítica injusta, una calumnia o un juicio que no refleja la verdad, no le des a esa palabra más autoridad sobre tu identidad de la que Dios le ha dado. Declara Isaías 54, versículo 17, directamente sobre la situación, con el nombre de la persona o la circunstancia, si es necesario, en tu oración privada. Recuerda Mateo 5, versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. No toda oposición es señal de que estás en el camino equivocado. El resultado de vivir esto es una estabilidad emocional que no depende de que todos hablen bien de ti, porque tu valor no está sujeto a votación pública. Así que hoy, si una acusación te ha estado pesando, recuerda esta herencia que ya es tuya. Ninguna acusación contra ti prosperará, porque esa protección es la herencia de quienes pertenecen a Dios. Enseñanza 28. Confía en Dios más que en tu propio entendimiento. Confía en Dios más que en tu propio entendimiento. Y esto no es una invitación a dejar de pensar, de planear o de usar el discernimiento que Dios mismo te dio. Es una corrección sobre en qué debe apoyarse finalmente tu confianza. El escritor de Proverbios lo resumió en el capítulo 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíate de todo tu corazón, no a medias, no como plan de respaldo si tu propio razonamiento falla, sino como la base principal desde el inicio. Una de las razones por las que perdemos confianza es que intentamos calcular cada decisión con información que simplemente no tenemos completa. Queremos ver todo el camino antes de dar el primer paso, y cuando no podemos verlo, la ansiedad se instala porque sentimos que sin ese control total no podemos avanzar con seguridad.
El enemigo se aprovecha exactamente de esa necesidad de control total, manteniéndote paralizado hasta que tengas suficiente certeza propia, una certeza que casi nunca llega al 100% en esta vida. ¿Cómo aplicarlo en tu vida diaria? Antes de una decisión donde no tienes toda la información que quisieras, en lugar de paralizarte esperando más claridad, ora pidiendo dirección y da el siguiente paso razonable con lo que ya sabes, confiando en que Dios enderezará tus veredas en el camino. Declara Isaías 30, versículo 21. Este es el camino, andad por él, y suelta la exigencia de entenderlo todo antes de moverte. El resultado de vivir esto es una confianza que no depende de tener el control total de cada variable, sino de confiar en quien sí lo tiene. Así que hoy, si la falta de certeza te ha mantenido paralizado, recuerda dónde debe apoyarse tu confianza. Confía en Dios más que en tu propio entendimiento, y Él se encargará de enderezar lo que tu propia lógica no alcanza a ver. Tu alma puede reposar en medio del caos, y esto no depende de que el caos a tu alrededor se detenga primero. Es una posibilidad real, incluso cuando las circunstancias siguen exactamente igual de complicadas. El salmista lo declaró en el Salmo 62, versículos 1 y 5. En Dios solamente reposa mi alma, de Él viene mi salvación. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Fíjate que el salmista se está hablando a sí mismo, dándose una instrucción directa a su propia alma, como quien reconoce que el reposo no siempre llega de forma automática. A veces hay que elegirlo conscientemente. Muchos buscamos reposo esperando que la vida se ordene primero. Cuando el problema se resuelva, cuando la situación se calme, cuando por fin todo esté bajo control, entonces descansaré. Pero esa espera puede durar toda una vida, porque siempre habrá una nueva variable, un nuevo desafío, una nueva razón para posponer el descanso del alma un poco más. El enemigo prefiere mantenerte esperando ese momento de calma externa perfecta para descansar internamente, porque sabe que, mientras tanto, vives agotado, reactivo, sin la estabilidad necesaria para caminar con claridad en medio de la dificultad. ¿Cómo aplicarlo en tu vida diaria? En medio del caos actual de tu vida, sin esperar a que se resuelva, háblale a tu propia alma como lo hizo el salmista. Alma mía, en Dios solamente reposa. Aparta unos minutos, aunque el problema siga sin resolverse, para simplemente estar en su presencia, sin exigirle soluciones inmediatas, solo recibiendo su paz. Declara Filipenses 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. El resultado de vivir esto es un descanso que no depende de circunstancias externas ordenadas, sino de una decisión interna repetida cada vez que el caos regrese. Así que hoy, en medio de lo que sea que esté desordenado en tu vida, recuerda que puedes reposar sin esperar a que todo se resuelva primero. Tu alma puede reposar en medio del caos, porque el reposo verdadero nunca dependió de la calma externa, siempre dependió de Dios. Enseñanza 30. Levántate hoy con fuerzas nuevas. Levántate hoy con fuerzas nuevas. Y esta última enseñanza reúne todo lo que hemos recorrido hasta aquí. El profeta Isaías lo escribió como una promesa final de esperanza en el capítulo 40, versículos 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los jóvenes se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Fíjate que incluso los jóvenes, los que se supone tienen más energía y más fuerza natural, se cansan y caen. La fuerza humana, sin importar la edad ni la capacidad, tiene un límite, pero la fuerza que viene de esperar en Dios no opera bajo esa misma limitación. Hemos hablado de tu confianza naciendo de su presencia, de su poder perfeccionándose en tu debilidad, de tu pasado sin autoridad sobre tu futuro, de un propósito que Dios sostiene, aunque tú dudes, de una mirada
que ve tu corazón y no tu apariencia, de una fuerza disponible ahora mismo, de un mandato que es también promesa, de caídas que no descalifican, de una identidad que no es tu historial, de una comparación que ya no tiene que robarte nada, de un rechazo humano que no anula el llamado de Dios, de un tiempo divino que calma la prisa, de una insuficiencia que Dios equipa, de una libertad de la aprobación ajena, de un valor que no se mide en logros, de un temor reemplazado por valentía, de años restituidos, de una autoridad delegada, de un gozo que es fuerza, de una cercanía que crece en el quebranto, de una confianza para acercarnos sin vergüenza, de una presencia que acompaña en el fuego y el agua, de una confianza que no depende de estar solo, de cargas que puedes soltar, de un espíritu que pelea donde tus recursos no alcanzan, de acusaciones que no prosperan, de un entendimiento propio que no tiene que ser tu ancla y de un alma que puede reposar en medio del caos. Todo esto converge en una sola verdad. Hoy, sin importar cuánto tiempo llevas cansado, dudando, sintiéndote insuficiente o solo, puedes levantarte con fuerzas nuevas, no porque las hayas encontrado dentro de ti, sino porque las recibes de aquel que nunca se cansa. ¿Cómo aplicarlo en tu vida diaria? Cada mañana, antes de que el peso del día se instale sobre ti, declara conscientemente: hoy espero en Jehová, hoy recibo fuerzas nuevas. No es una fórmula mágica, es una decisión diaria de acudir a la fuente correcta antes de que el cansancio tome el control. Y cuando el día avance y sientas que las fuerzas empiezan a fallar otra vez, vuelve a declarar la misma verdad tantas veces como sea necesario. Antes de cerrar este mensaje, quiero que oremos juntos. Baja un poco el volumen de lo que te rodea si puedes. Cierra los ojos y permite que estas palabras dejen de ser algo que escuchas y se conviertan en algo que tú mismo declaras. No las repitas por costumbre, repítelas con la certeza de que hay alguien del otro lado escuchándote. Padre Celestial, venimos delante de ti no con palabras perfectas, sino con un corazón sincero. Gracias porque, sin importar cómo llegamos a este momento, cansados, dudando, buscando respuestas, tú nos recibes exactamente como estamos. No necesitamos arreglarnos primero para acercarnos a ti, porque tu trono es un trono de gracia, no de juicio. Te alabamos simplemente porque eres fiel, porque no has cambiado, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias por la vida que tenemos hoy, por el aliento de este día, por cada oportunidad que todavía tenemos delante para caminar más cerca de ti. Repite conmigo en voz alta: Padre, gracias porque hoy es un día nuevo y tú eres fiel en él. Señor, en este momento queremos soltar delante de ti todo lo que hemos cargado en silencio. Las preocupaciones que hemos llevado nosotros solos, las cargas que no nos correspondían, las decisiones difíciles que hemos estado postergando por miedo, las responsabilidades ajenas que asumimos como propias. Hoy las ponemos sobre el altar de tu presencia, una por una, aunque no las digamos todas en voz alta, tú ya las conoces. Ayúdanos a no volver a recogerlas cuando termine esta oración. Ayúdanos a dejarlas verdaderamente en tus manos. Repite conmigo: Señor, hoy suelto lo que he cargado solo y confío en que tú lo sostienes. Padre, te pedimos perdón por las veces que dudamos de tu fidelidad, por las veces que intentamos resolverlo todo con nuestras propias fuerzas en lugar de acudir primero a ti, por las veces que nos alejamos de tu presencia por vergüenza en lugar de acercarnos con confianza. Límpianos, Señor, y renueva en nosotros la certeza de que somos nueva criatura, de que lo viejo pasó y de que hoy es un día para caminar en libertad, no cargando el peso de lo que ya fue perdonado. Repite conmigo: soy nueva criatura en Cristo. Lo viejo pasó, todo es hecho nuevo. Señor, tú que dijiste que la batalla ya está ganada en Cristo, ayúdanos a recordarlo cuando el miedo golpee nuestra puerta. Tú que dijiste que tu poder se perfecciona en la debilidad, recuérdanos que no tenemos que fingir una fortaleza que no sentimos. Hoy te pedimos que recuperes en cada persona que está orando en este momento la confianza que el tiempo, el rechazo, el fracaso o la comparación le hayan robado.
Que nadie se quede hoy sintiéndose insuficiente, porque tú, Señor, eres nuestra fortaleza, y en ti no hay insuficiencia que no puedas suplir. Repite conmigo: el Señor es la fortaleza de mi vida, en Él y no en mí está mi confianza. Te pedimos especialmente por quien está atravesando ansiedad en este momento, por quien no puede dormir en paz por las noches, por quien vive con el corazón acelerado pensando en todo lo que podría salir mal. Señor, ven a esa mente y trae tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que cada pensamiento de temor se rinda delante de tu presencia esta noche y todas las noches que vengan. Que el que está ansioso pueda respirar profundo y saber con certeza que tú tienes el control de lo que a él o a ella se le escapa de las manos. Repite conmigo: no tendré temor, porque tú, Señor, estás conmigo. En ti descanso, en ti duermo en paz. Señor, oramos también por la sanidad de las heridas que llevamos guardadas desde hace tiempo, las palabras que nos dijeron y que todavía duelen, las relaciones que se rompieron sin explicación clara, las pérdidas que aún no hemos terminado de procesar. Tú eres el que sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Te pedimos que toques específicamente esa herida que cada persona conoce en su interior, esa que quizás nunca le ha contado a nadie más. Trae tu sanidad, Señor, no de forma superficial, sino profunda hasta la raíz. Repite conmigo: Señor, sana lo que otros rompieron y sana también lo que yo mismo herí. Padre, ponemos delante de ti a nuestras familias, a los hijos que necesitan dirección, a los padres que necesitan sabiduría, a los matrimonios que atraviesan tensión, a las relaciones que necesitan restauración. Sé tú el centro de cada hogar que está representado en esta oración. Donde hay distancia, trae reconciliación. Donde hay silencio, trae palabras de amor. Donde hay ausencia, suple tú lo que falta con tu presencia constante y tu paz sobre cada casa. Repite conmigo: Señor, cubre mi familia con tu paz y sé tú el centro de mi hogar. Te pedimos también por la provisión, Señor, por quien está enfrentando dificultades económicas, por quien no sabe cómo va a cubrir sus necesidades este mes, por quien busca trabajo y aún no encuentra puertas abiertas, por quien está agotado de trabajar sin ver el fruto esperado. Tú eres el Dios que provee. No te pedimos lujo, te pedimos lo que tú ya prometiste, pan de cada día. Abre camino donde hoy parece no haberlo. Multiplica lo poco en las manos de quien te confía su necesidad. Repite conmigo: mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas. Oramos también por la salud de cada cuerpo que está cansado, de cada persona que enfrenta un diagnóstico difícil, de cada dolor físico que no se ha ido. Ponemos delante de ti cada enfermedad, conocida o desconocida, y te pedimos tu toque de sanidad, según tu voluntad y tu tiempo perfecto. Danos fuerzas para atravesar el proceso, aunque la sanidad no llegue de inmediato, y recuérdanos que tu gracia es suficiente incluso en medio de la enfermedad. Repite conmigo: Señor, tú eres mi sanador. Pongo mi cuerpo y mi proceso en tus manos. Padre, te pedimos dirección para las decisiones que tenemos por delante, para quien no sabe qué camino tomar, para quien está en una encrucijada importante, para quien necesita claridad antes de dar el siguiente paso. Enderézanos, Señor, como prometiste que harías con quienes confían en ti de todo corazón y no se apoyan en su propio entendimiento. Que ninguna decisión se tome desde el miedo, sino desde la confianza en que tú vas delante de nosotros. Repite conmigo: confío en ti de todo corazón. Tú enderezas mi camino. Señor, también queremos orar por liberación del resentimiento, por las personas que nos hicieron daño y que quizás todavía cargamos en el corazón sin haberlas soltado del todo. Ayúdanos a perdonar, no porque lo que pasó estuvo bien, sino porque no queremos seguir cargando ese peso nosotros mismos. Libéranos de la amargura, Señor, y danos la gracia de soltar lo que ya no nos corresponde sostener. Repite conmigo: elijo perdonar, no por ellos, sino para caminar libre delante de ti. Y Señor, cubrimos con tu protección espiritual a cada persona que está orando en este momento.
que ninguna arma forjada en su contra prospere. Que toda mentira del enemigo, todo pensamiento de derrota, todo intento de robarle la paz o la confianza sea silenciado en el nombre de Jesús. Rodéanos con tu presencia como un muro alrededor, y sé tú la gloria en medio de cada uno de nosotros, hoy y siempre. Repite conmigo: ninguna arma forjada contra mí prosperará. El Señor es mi protección. Padre, para cerrar esta oración, te pedimos que nadie que llegó hasta aquí se vaya igual a como llegó, que se lleve una confianza renovada, una fortaleza que no depende de sus propias fuerzas, sino de la tuya, que pueda decir con toda certeza lo que escribió el salmista: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Gracias porque nos escuchas, gracias porque nos amas, gracias porque hoy, sin importar lo que enfrentemos, no lo enfrentamos solos. En el nombre de Jesús, con fe y con confianza, declaramos todo esto hecho. Amén, amén, amén. Hemos recorrido juntos, hoy, 30 verdades que Dios quiere que lleves contigo mucho más allá de este video. Si algo de lo que escuchaste tocó tu corazón, si sentiste que alguna de estas palabras estaba escrita para tu situación específica, te invito a que lo compartas en los comentarios para que otra persona que hoy también necesita recuperar su confianza pueda encontrar este mensaje. Y antes de despedirme, quiero que hagas algo más. No cierres este video sintiéndote igual que como llegaste. Toma un momento, en silencio, y declara con tu propia voz: Señor, hoy recupero mi confianza, porque tú eres mi fortaleza. Ya no camino con mis propias fuerzas, camino sostenido por las tuyas. Que esta no sea solo una frase que escuchaste, sino una decisión que tomaste. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, suscríbete a este canal para seguir recibiendo palabra fresca cada día y activa la campanita para no perderte los próximos mensajes que Dios tiene preparados para ti. Que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén.